Bienvenidas y bienvenidos a otra clase práctica del curso de Principios de Informática. El tema de la clase de hoy va a ser el tema de funciones propias en Python. Y vamos a comenzar a ver este tema para ver de qué manera nosotros podemos utilizar este concepto para crear programas más modulares, donde parte de nuestro código nosotros lo vamos a poder reutilizar muchas veces y eso nos va a permitir crear programas mucho más compactos y más fáciles de comprender. Entonces vamos a crear un primer cuaderno de programación aquí en Python y voy a empezar pues creando los títulos de siempre, ¿verdad? En Markdown. Voy a poner aquí sexto cuaderno de programación en JupyterLab. Vamos a correr. Voy a poner otro título por acá y le voy a poner funciones propias en Python. Y ese es el tema de la clase de hoy. Voy a poner otro título por acá y voy a poner precio de lotes o de propiedades en Flamingo, que ese es el ejemplo que vamos a hacer hoy. Y ya van a ver de qué trata el ejemplo. Entonces voy a poner una descripción por acá corta y luego vamos a resolver primero el ejercicio de la forma en la que lo hubiéramos hecho con lo que hemos visto hasta el momento en el curso, y luego vamos a incorporar el concepto de función propia para que vean ustedes de qué manera el concepto de función nos ayuda a que nuestros programas sean más modulares y más fáciles de comprender. Entonces voy a poner aquí: se tienen 3 lotes rectangulares en Flamingo, Guanacaste. Se conoce la longitud del frente y del fondo de cada lote, es decir, cuánto mide de frente y cuánto mide de fondo el lote en metros. Ajá, muy importante. Voy a poner aquí mejor: se conoce cuánto mide de frente. Es más fácil. Se conoce cuánto mide de frente y de fondo cada lote en metros cuadrados, coma, y se conoce el precio del metro cuadrado en Flamingo, coma, en dólares americanos. Los precios normalmente están en dólares, entonces vamos a manejarlos también en dólares. Entonces la idea es calcular cuál es el precio de venta de cada lote para dárselo a una agencia de bienes raíces. Ok, esa es la idea de lo que vamos a hacer hoy. Entonces voy a correr esto acá. Y como les digo, primero vamos a resolver el problema de manera clásica y luego vamos a incorporar el concepto de funciones propias. De acuerdo, entonces estamos acá y vamos a comenzar definiendo algunas variables. Ya este segmento sí va a ser un segmento de código. Entonces voy a definir el frente y el fondo de cada lote. Recuerden que tenemos 3 lotes. Entonces voy a poner frente 1 va a ser igual a, digamos, un lote que tiene 40 metros de frente. El fondo 1, que es lo que mide de fondo ese lote, digamos que son 65 metros. Ok, el frente
2, es decir, el frente del segundo lote, digamos que es un lote un poco más grande que mide unos 55 metros de frente. Y el fondo es, digamos, de 52 metros de fondo. Ese lote es casi cuadrado. El frente 3, digamos que es de 60 metros, y el fondo de ese tercer lote supongamos que es de 70 metros, es el lote más grande. Ok, ya tenemos las medidas del frente y del fondo de cada lote, y ahora vamos a definir el precio del metro cuadrado en Flamingo. Y lo vamos a definir como una variable también. Entonces voy a poner aquí precio, raya abajo, metro cuadrado. Y digamos que el precio del metro cuadrado en Flamingo anda en el orden de los $40. ¿Ok? Y le vamos a dar enter. Entonces ya tenemos el frente y el fondo para cada lote y tenemos el costo del metro cuadrado. Entonces lo que ocupa la agencia de bienes raíces es que nosotros les digamos cuánto es el precio de cada lote. Entonces, para calcular el precio de cada lote, nosotros tenemos que calcular el área del lote, que nos dicen que es rectangular, ¿verdad? Cada lote. Y luego cuando tengamos el área, vamos a tener cuántos metros cuadrados tiene cada lote. Y si multiplicamos esa área por el precio del metro cuadrado, tendríamos el precio de venta de cada lote. Entonces vamos a poner aquí, calculando el área de cada lote. Calculando el área de cada lote. Entonces tenemos 3 lotes, entonces vamos a calcular área 1 va a ser igual, recuerden que son cuadrados, entonces el área sería frente 1 multiplicado por fondo 1, eso nos daría el área. Luego el área 2 sería igual a frente 2 multiplicado por fondo 2, y luego tendríamos el área 3 que sería frente 3 por fondo 3. Ya tendríamos las 3 áreas de las 3 propiedades. Ahora el precio de cada una de ellas tiene que ser el área multiplicada por el precio del metro cuadrado, que es el mismo para los 3 lotes porque los 3 lotes están en Flamingo. Entonces vamos a poner aquí calcular precio de cada lote. Entonces vamos a poner precio lote 1, digamos precio guión bajo lote 1 sería el área 1 multiplicada por el precio del metro cuadrado. Ese sería lo que cuesta el lote 1. Ahora el precio del lote 2 sería igual al área 2 multiplicada por el precio del metro cuadrado, que es el mismo de nuevo porque los 3 lotes están en el mismo lugar. Y el precio del lote 3 va a ser igual el área 3 multiplicada por el precio del metro cuadrado en Flamingo. Y ya ahí tendríamos entonces los 3 precios, ¿verdad? Vean que calculamos aquí áreas y aquí precios. Entonces, yo ahora puedo mostrar los resultados en pantalla, ¿verdad? Entonces vamos a usar la función print y vamos a poner aquí, voy a imprimir con formato de una vez, por lo que entonces voy a poner el área
del lote 1 es, y voy a mostrar entonces aquí área 1, y la voy a mostrar sin puntos decimales, ¿verdad? La voy a mostrar como entero, nada más. Entonces, el área del lote 1 es, y muestro su área y su precio. Bueno, y me faltan las unidades. Metros cuadrados y su precio. Y su precio es, y muestro aquí entonces, precio lote 1, dos puntos. Este sí lo voy a mostrar, digamos, con dos dígitos después de la coma, dos decimales, y aquí pongo dólares americanos. Ok, entonces aquí estaría mostrando el precio, el área y el precio del lote 1. Yo puedo copiar esta instrucción con control C y la puedo pegar 3 veces porque voy a mostrar los 3 lotes. Entonces aquí cambio 2 a 3, aquí cambio las áreas, ¿verdad? Mostraría el área 2, después el área 3, y aquí mostraría el precio del área del lote 2 y aquí el precio del lote 3. Entonces ya aquí tendríamos el programa hecho de manera clásica, ¿verdad? Y si nosotros corremos este segmento de código, vamos a ver, tengo un error. Vamos a ver dónde está ese error. Dice que fondo 2 no está definido. Vamos a ver. Claro. Vean que aquí estoy llamando fondo 2 y aquí se me olvidó poner el 2, ¿verdad? En fondo 2, que es lo que mide de fondo el lote 2. Ok, ese era el error. Y ahora dice que tengo otro error y dice que fondo 3 no está definido. Tenía el mismo problema en fondo 3, ¿verdad? Me había hecho falta ponerle el 3 acá. Listo. Yo creo que ahora sí. Y dice, ok, no puedo poner este. Bueno, porque ya las variables son enteras. Perfecto. Entonces, si son enteras, no tenemos que ponerle los decimales. Entonces se los quitamos. ¿Y ahora qué pasó? Vamos a ver si es que me está haciendo falta la F. Y ahora sí, me estaba haciendo falta la F en precio, ¿verdad? Ok, entonces vean que acá tenemos el área lote 1 es de 2.600 metros cuadrados y su precio sería entonces de $104.000. El lote 2, 2.860 metros cuadrados y su precio es $114.400. Y en el lote 3 tenemos que el lote es de 4.200 metros cuadrados y su precio $168.000. Ok, entonces, ya lo tenemos. Este es el programa que cumple lo que nos habían pedido al inicio la agencia de bienes raíces. Pero noten que aquí el programa estamos teniendo que hacer un cálculo de área y un cálculo de precio por cada uno de los lotes. Es decir, por cada uno de los lotes tenemos que calcular su área y su precio utilizando las fórmulas. Entonces, si yo tuviera muchas propiedades, eso podría empezar a volverse incómodo. Por lo tanto, es más fácil eventualmente que nosotros definamos alguna función propia y que resolvamos el problema utilizando funciones propias. Entonces vamos a hacer ese cambio. Voy a crear un segmento de programa adicional. Voy a poner aquí y voy a poner acá un título que sería programa sin funciones. ¿Verdad? Que este fue el que resolvimos sin funciones. Y ahora aquí vamos a crear el programa con funciones. Con funciones propias.
Esas funciones las vamos a definir nosotros. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos volver modular en este programa? Nosotros podríamos volver modular el cálculo del área, por ejemplo, porque vean que estamos calculando el área siempre de la misma manera para los tres lotes. Para los tres lotes el área es el frente por el fondo. Entonces podríamos crear una función propia. Y la voy a crear aquí con código. Voy a poner aquí función para calcular el área de un lote rectangular, que es lo que tenemos nosotros en este problema. Entonces, ¿cómo defino yo una función propia? Yo tengo que definir una función propia primero utilizando la clave def en Python. Eso me permite a mí calcular o crear una función que yo estoy definiendo por mí mismo. Después de utilizar la clave def, tengo que ponerle un nombre a esa función. Puedo ponerle el nombre área lote rectangular. Tengo que usar un nombre que a mí me sirva para reconocer qué es lo que hace el área de esa función. ¿De acuerdo? Es muy importante que nosotros sepamos claramente para qué es que estamos creando cada función. Entonces, nosotros le ponemos área lote rectangular y entre paréntesis nosotros tenemos que poner qué datos recibe esa función como entrada. Vean que acá, cuando nosotros calculamos el área de un lote rectangular, cada una de estas tres ecuaciones o cada una de estas tres expresiones recibe el frente y recibe el fondo de la propiedad. Entonces, si yo voy a crear una función que calcule el área de la propiedad rectangular, la función necesita saber cuánto mide de frente el lote y cuánto mide de fondo para poder calcular el área en metros cuadrados. Entonces yo a mi función aquí le puedo decir que ella va a recibir siempre la medida del frente como un dato, como el primer dato, y la medida del fondo como otro dato. Ahora noten que no le estoy poniendo números ni a frente ni a fondo a esta función, porque esta función va a ser genérica. Va a ser una función que me permite a mí calcular el área de un lote rectangular para cualquier frente y para cualquier fondo que yo le dé, ¿verdad? Entonces, de esa manera la definimos y con dos puntos empezamos a crear la función. Y aquí adentro podemos poner un comentario adicional. Podemos poner función recibe como parámetros el frente y el fondo de la propiedad. Parámetros serían estos valores que nosotros le vamos a dar a la función como entradas. Esos serían los parámetros. Y a partir de esos valores, la función va a generar el resultado. Entonces, una vez que ingresamos, ¿qué es lo que tiene que hacer esta función? Esta función tiene que calcular el área de la propiedad. Entonces yo puedo definir una variable que se llame área, y esa variable va a ser igual a frente, que es mi parámetro, multiplicado por el fondo, que es el otro parámetro. Ok, de nuevo, esta es una función general, por lo tanto, esta es cualquier área que yo calcule con esta función, y esto es cualquier frente que yo le dé como entrada a la función, esto es cualquier fondo que yo le dé como entrada a la función. Ahí ya tendríamos el área calculada. La función calcula el área. Y ahora tenemos que retornar el resultado. Y el resultado sería el área, ¿verdad? Lo que la función tiene que calcular es el área, y el área es la que tenemos que regresar al programa principal. Entonces, como esta función retorna, o se supone que tiene que retornar el área de la propiedad, nosotros vamos a utilizar la clave return y le vamos a decir qué variable de nuestra función es la que queremos retornar. En nuestro caso, la variable que tenemos que regresar al programa es área, porque ese es el resultado de nuestra función. Esta función área lote rectangular
genera un resultado y ese resultado es el área de la propiedad. Y hasta aquí llegaría nuestra función propia. En Jupyter tenemos que ejecutar este bloque y vean que este bloque no genera nada, pero tenemos que ejecutarlo para que lo podamos utilizar en el resto del programa. Entonces esta sería la función y ahora vamos a poner aquí este programa principal. Y este programa principal va a ser básicamente lo mismo que teníamos en el primero. Vamos a definir el frente y el fondo de los tres lotes, vamos a definir el precio del metro cuadrado y vamos a calcular las áreas, pero las áreas las vamos a calcular diferente. Yo le voy a dar control C a esto de acá para copiarlo y lo voy a pegar aquí abajo. Ok, porque el programa es el mismo. Voy a pegar nada más estos dos comentarios para que me quede uno solo. Ok, entonces tenemos lo mismo de antes. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el área de cada una de las propiedades utilizando siempre el mismo segmento de código que es el área, la función que nosotros creamos para generar el área del lote rectangular. Entonces vean, por ejemplo, yo quiero calcular el área 1, el área del lote 1. Entonces en vez de multiplicar frente por fondo 1 como hicimos antes, yo simplemente voy a llamar a mi función área lote rectangular. ¿Y qué valor le voy a dar para que me calcule el área de ese lote? Pues le voy a dar lo que mide el frente 1, que es el del lote 1, y le voy a dar lo que mide el fondo 1, que es el fondo del lote 1. Entonces, ¿qué va a hacer el programa en Python? El programa en Python va a tomar el valor de frente 1 y el valor de fondo 1 y se va a ir a ejecutar este segmento de código que está aquí arriba. Y va a generar área como frente 1 por fondo 1 y me va a regresar ese valor. Ese valor es el que luego en el programa principal se le va a asignar a la variable área 1. Yo puedo calcular el área 2 con mi función y nada más la vuelvo a llamar. Área lote rectangular. ¿Y qué valores le doy ahora? Ahora le voy a dar lo que mide frente 2 y le voy a dar fondo 2 porque esas son las dimensiones del lote 2. Y entonces vean que ya tendría yo aquí este área lote, ¿verdad? Muy importante, si no lo escribo bien me va a dar un error. Y entonces el programa en Python se iría con frente 2 y fondo 2 al mismo segmento de código que está aquí arriba, que es la función, a calcular una nueva área con frente 2 y con fondo 2. El resultado me lo devuelve y ese es el resultado que entonces se coloca en la variable área 2. Y ahora iríamos con área 3, vamos a poner área lote rectangular y ahora le voy a dar frente 3, fondo 3, ¿verdad? Y entonces vean que estamos generando el área con el mismo segmento de código, con la misma función genérica. Y cada vez que la llamamos le podemos cambiar los valores de los parámetros para que entonces ella nos calcule un área diferente, el área que nosotros necesitamos. Ok, y ahora iríamos a calcular el precio de cada lote, que es lo que sigue. Entonces, voy a poner aquí el precio de cada lote y vamos a ir a multiplicar cada área por el precio del metro cuadrado. Pero yo puedo utilizar aquí otra función. Vamos a ver si puedo crear un código acá adicional. Voy a crear otra función. Porque vean que aquí arriba el precio del lote es siempre el área del lote multiplicado por el precio del metro cuadrado. Y en vez de poner 3 veces la misma fórmula, yo podría utilizar una misma función como hicimos con el cálculo del área. Entonces voy a crear otra función que se va a llamar función para calcular el precio del lote. ¿Ok?
y la voy a definir con def, igual que antes, y le voy a poner un nombre. Le voy a poner precio del lote. Precio del lote. ¿Y qué valores le tengo que dar? Vamos a ver arriba. El precio del lote siempre es el área del lote y se tiene que multiplicar por el precio del metro cuadrado. Entonces yo puedo poner como parámetros de mi función el área, no le pongo número porque es cualquier área, yo después llamo a la función cuantas veces yo quiera, y aquí pongo precio metro cuadrado. Yo al parámetro le puedo dar el mismo nombre de una variable que ya existe, no hay ningún problema. Entonces puedo definirla de esta manera y le doy enter. Entonces aquí pongo un comentario breve de los parámetros. Función recibe como parámetros el área del lote y el precio del metro cuadrado. El precio del metro cuadrado. Ok, y puedo empezar entonces a calcular lo que yo necesito calcular con mi función, que es el precio del lote. Entonces voy a definir una variable dentro de la función que se va a llamar precio, y ese precio va a ser igual a área multiplicado por precio del precio metro cuadrado. Ok, y listo. Ya tendríamos el precio del lote, entonces ahora tenemos que retornar el resultado. Y entonces vamos a poner return. ¿Y qué es lo que esta función que estoy haciendo debe regresar? Bueno, el resultado de esta función es el precio del lote, por lo tanto mi variable de precio es la que yo tengo que regresar al programa desde donde se llamó la función. Entonces vean que yo retorno precio. Entonces ya con esta función lista vamos a correrla para que ya esté lista, ¿verdad? Y vamos entonces a utilizarla en nuestro programa principal para calcular el precio de cada uno de los lotes. Entonces yo voy a calcular precio ahora sí del lote 1, y para calcular el precio del lote 1 voy a llamar a la función que acabo de crear. Voy a llamar entonces a precio del lote, que es mi función, y qué variables le tengo que dar como parámetro. Para el lote 1 tendría que darle el área 1, que es el área del lote 1. Y el segundo parámetro sería entonces lo que cuesta el precio del metro cuadrado. Precio metro cuadrado, que es mi variable. Ok, y le doy enter. Ya ahí tendría entonces calculado con mi función el precio del lote 1. Y ahora podemos hacer lo mismo con los otros dos lotes. Le voy a dar control C, voy a pegar aquí con control V, y el precio del lote 2 sería la misma función, solo que ahora le paso el área 2 y le paso el mismo precio del metro cuadrado que tenemos antes, ¿verdad? Voy a calcular el precio del lote 3, entonces doy control V nuevamente. Precio del lote 3 sería área 3 multiplicada por el mismo precio del lote del metro cuadrado, y ya tendríamos los tres precios calculados con funciones. Ahora, no parece que estuviéramos nosotros realmente ahorrando espacio o ahorrando código. Sin embargo, para la computadora esto es mucho más funcional. Esto es mucho más modular porque estamos usando el mismo segmento de código para hacer múltiples cálculos dentro de nuestro programa. Para la computadora es un poco más confuso tener que estar manejando, cada vez que nosotros tenemos que calcular algo, estar utilizando expresiones matemáticas para cada cosa. Entonces a la computadora eso es más ineficiente. Es más útil para ella utilizar el mismo
segmento de código muchas veces cada vez que lo necesitamos. Y ahora vamos a mostrar entonces los resultados, ¿verdad? Que era lo que estábamos haciendo arriba, mostrar los resultados. Pero aquí también podemos usar funciones. Vean que acá estamos usando como la misma función print para mostrar el área 1, después el área 2, después el área 3 y después con cada uno de los precios, ¿verdad? Nosotros podríamos simplificar esto bastante más. Nosotros podríamos llamar a una función o crear una función, vamos a crearla aquí arriba, que haga esa tarea. Vamos a ver, se fue por arriba, lo voy a poner aquí más abajo. Ahí. Vamos a hacer una función que se va a encargar de mostrar el mensaje del resultado. Eso también lo podemos hacer con funciones. Función para mostrar resultados. Ok, la definimos igual que antes. Entonces vamos a ponerle mostrar voy a ponerle mostrar datos lote, ¿verdad? Ese es el nombre de la función, mostrar datos lote. ¿Y qué es lo que va a recibir esa función? ¿Qué es lo que necesita esa función para funcionar? Vean aquí el mensaje print que teníamos antes. Ella necesita conocer cuál es el área del lote para mostrarlo en el mensaje y ella necesita saber cuál es el precio del lote. Entonces, esas dos variables yo las voy a definir de manera general como los parámetros de mi función. Entonces voy a ponerle aquí, el primer parámetro se va a llamar área y el segundo parámetro se va a llamar precio. Le damos 2 puntos. Entonces aquí pongo un comentario. Función recibe como parámetros el área del lote y su precio. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la función? Pues básicamente la función lo que va a hacer es hacer esta instrucción print que en el programa inicial nosotros estábamos usando 3 veces. Entonces la voy a copiar, le voy a hacer control C y me la voy a traer para mi función y la voy a pegar acá y voy a cambiarle nada más algunos detalles. Ahora ya no puedo mostrar el número porque la función es general. Si yo dejo el 1, pues me va a mostrar el 1 siempre. Tengo que hacerla de manera general. Luego podemos ver cómo se puede arreglar eso. Pero por ahora vamos a dejarlo nada más de manera general el mensaje también. El área del lote es, y mostraría área, que es mi parámetro en la función, ¿verdad? Área en metros cuadrados. Y el precio es, y mostraría nada más precio, que es mi parámetro en la función, en dólares, ¿verdad? El resto es igual. Esta función de acá no nos tiene que generar un resultado, no es necesario que nos genere un resultado, únicamente lo que va a hacer es mostrar en pantalla un mensaje, ¿verdad? Entonces, de esa manera no tenemos que utilizar el return. Esta función no retorna ningún resultado. Voy a ponerlo aquí entre paréntesis. Esta función no retorna ningún resultado. Eso también se vale. Podemos tener una función como esta que únicamente hace una tarea, que es mostrar un mensaje en print. Entonces acá, como la función es general y no podemos mostrar el número de lote, entonces nosotros podemos agregarlo. Podemos poner un print y podemos poner lote 1, 2 puntos. ¿Ok? Y ahora para mostrar los resultados del lote 1, entonces llamamos a nuestra función que se llama mostrar datos lote. Entonces mostrar datos lote, y para el lote 1 tendríamos que darle entonces el área 1 como parámetro y el precio del lote 1 como parámetro.
y nada más. Vean que esta función nuestra no se está asignando a ninguna variable, porque esta función no está generando ningún resultado. No estamos usando return. Entonces, únicamente la llamamos sin colocarle igual a una variable, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mismo con los otros tres lotes. Vamos a hacerle control C. Vamos a pegarlo aquí una primera vez. Le voy a poner lote 2. Mostrar datos lote 2. Entonces sería, uso la misma función, pero ahora le cambio los parámetros. Le doy el área del lote 2 y el precio del lote 2 para que me los muestre en pantalla, junto con el resto del mensaje que nosotros le configuramos arriba. Y vamos a hacer lo mismo con el lote 3. Lote 3 sería mostrar datos lote, que es la misma función, y ahora nada más le pasamos el área 3 con el precio del lote 3. Ok, de hecho podemos ponerle aquí, podemos utilizar la clave end igual, le damos un espacio para que no nos baje el cursor. Vamos a ver cómo nos queda, para que nos muestre el mensaje en una sola línea. Vamos a ver cómo nos quedaría. Ok, entonces aquí estamos. Este sería nuestro programa, el mismo programa que hicimos arriba, pero utilizando funciones. Entonces recuerden que para cuando nosotros vayamos a ejecutar este código, ya nosotros tenemos que tener ejecutadas las tres funciones por separado. Vean que ya esta la ejecutamos una vez, esta la ejecutamos una vez y esta no la hemos ejecutado, tenemos que ejecutarla. Ok, ya aquí se ejecutó, ¿verdad? Entonces ya tenemos un número aquí entre los paréntesis, indicando pues que ya se ejecutó al menos una vez. Y ahora podemos ejecutar nuestro programa principal a ver cómo nos funciona. Le voy a dar play y vean que aquí me aparecen los resultados. Lote 1, el área del lote es de 2.600 metros cuadrados y su precio es de $104.000. Vean que los resultados son exactamente los mismos que obtuvimos arriba, pero en este caso nuestro programa es más modular. Tenemos tres módulos que ahora nos están ayudando a generar los valores que nosotros necesitamos, utilizando ese mismo módulo cada vez que ocupamos calcular un área de un lote rectangular, cada vez que ocupamos calcular el precio de un lote y cada vez que queremos mostrar un resultado. Entonces, esa es una forma en la que podemos trabajar nuestros programas y es la forma, digamos, recomendada para que nosotros sigamos trabajando y de esa manera ahorrar tiempo y ahorrar, digamos, este código. De acuerdo, entonces eso sería por la práctica de hoy. Vamos a ponerle nombre a este programa. Le vamos a dar un cierto nombre. Le vamos a poner cuaderno 06. Vamos a decir rename y ya lo tenemos listo. Entonces, sería eso por esta práctica de hoy y vamos a continuar con otros videos. Muchas gracias.